Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la trilogía de High School Musical. Hace más de 10 años que se estrenó la primera de estas películas, y todavía sigue siendo considerada como una de las películas más emblemáticas de Disney Channel. Nada más en la noche de su estreno, esta consiguió más de 7 millones de espectadores. A Matthew Underwood, que algunos conoceremos de la serie Zoey 101, se le había ofrecido el papel de Troy Bolton, pero debido a su contrato con Nickelodeon, él se vio obligado a rechazar el papel. Algunos de los actores tenían pensado interpretar a otro personaje. Por ejemplo, Ashley Tisdale originalmente audicionó para el papel de Gabriela Montez, pero el director Kenny Ortega pensó que haría mejor el papel de Sharpay Evans, y así fue. En cuanto a Corbin Bleu, originalmente había audicionado para el papel de Ryan Evans, pero cuando vio a Lucas Grabeel bailando en la audición, él dijo, no, yo definitivamente no puedo moverme como él lo hace. Así que después hizo la prueba para el personaje de Chad, y ganó el papel. Como sabemos, en Estados Unidos caen copitos de nieve durante las épocas navideñas. Sin embargo, en la escena de Año Nuevo, la nieve que estaba cayendo era en realidad copos de papa rallada. Todas las películas realmente fueron grabadas en una escuela. Por supuesto, esto generó algunos inconvenientes, ya que a la producción solo se le permitía utilizar ciertas partes de la escuela en ciertos momentos, por el hecho de que algunos estudiantes reales estaban teniendo clases. En la primera aparición de Chad, él llevaba puesto 3 relojes. La razón de esto es que antes de la filmación a él le preguntaron que cuál de ellos quería llevar puesto, y él dijo, ¿por qué no los 3? Al director le resultó graciosa la idea, así que lo dejó. Zac Efron tuvo que someterse a 3 horas de entrenamiento de baloncesto todos los días, ya que su personaje era el capitán del equipo, y por ello tenía que saber jugar muy bien. Se planificó un dueto entre la señora Darbus y el entrenador Bolton, es decir, una escena donde ellos hubieran tenido su propia canción, en la que probablemente discutirían cantando, pero esa idea nunca se llevó a cabo. En la escena del comedor, cuando todos se ponen a cantar, podemos ver a Gabriela con una bandeja, y lo cierto es que algunos de esos artículos estaban pegados a dicha bandeja. Todo esto para que la actriz no se tuviera que preocupar en si alguno de esos alimentos se le caía mientras caminaba. Y por lo que podemos detallar, el único artículo que no estaba pegado era el de las papas fritas, ya que era justamente el que tenía que caerle al personaje de Sharpay. No, espera, ahí no te metas, demasiado drama. Cuando se le preguntó a Zac Efron cuál era su escena favorita de la película, él respondió que el momento final en el que todos se ponen a cantar. Confesó que la unidad del elenco en ese instante sin duda fue increíble, y está marcado en su mente como uno de los mejores días de su vida. Tanto fue el éxito de esta primera película que ya al siguiente año se había sacado la secuela, High School Musical 2. Esta es la película con el mayor rating en la historia de Disney Channel, pues la noche de su estreno fue vista por más de 17 millones de espectadores. En la primera escena, cuando los chicos están esperando que suene el timbre, se utilizaron 4 relojes. El primero es el más pequeño, que es más o menos del tamaño de la cabeza de la señora Darbus. Luego vemos otro que es un poco más grande. Ya en la tercera vez podemos notar evidentemente el cambio de tamaño. Y por último, en la cuarta toma podemos ver que es otro incluso más grande. En el casillero de Sharpay se puede distinguir una fotografía, la cual es de ella misma cuando hizo la presentación junto a Ryan en la película anterior. En una escena los chicos están en la cocina de Troy y luego suena su teléfono. Alerta novia. Ese es el tono de una de las canciones de la primera película. Cada vez que alguno de los personajes golpeaba una pelota de golf hacia la cámara, en realidad estaban golpeando pelotas de ping pong, ya que si se hubieran utilizado pelotas reales para esas escenas, podrían haber lastimado a alguien o incluso dañado alguna de las cámaras. A lo largo de la película, tanto Ryan como Kelsey utilizan exactamente 13 sombreros. El piano de color rosa que se utiliza cuando Sharpay canta Fabulous se pintó de blanco y se reutilizó cuando Troy y Gabriela cantan Everyday. En esta película pudimos ver a 2 actores antes de que participaran en la serie por la cual nosotros los conocemos. Me estoy refiriendo a la actriz Tanya Sheeson, que la conocemos por Big Time Rush, y también vimos al actor Shane Harper, el cual lo conocemos por su participación en Buena Suerte Charlie.
Cerca del final, cuando Sharpay le da el trofeo a su hermano, ellos se abrazan y Lucas Graville sin querer golpea la estrella del trofeo y esta se rompe. Por supuesto, gracias a la magia del cine y la televisión, todo se puede arreglar en unos segundos y en la siguiente toma se puede ver que ya el trofeo está como nuevo. El coreógrafo principal de la película se puede ver en casi cada secuencia de baile. Por ejemplo, en la canción What Time Is It aparece saludando a Troy. Luego en la canción de la cocina él aparece cargando unos molinillos de pimienta. Más tarde, durante Everyday, aparece con un chaleco de plata sobre una camisa rosa. Y en la última canción aparece bailando junto a Miley Cyrus en su época de Hannah Montana. El éxito de estas dos primeras películas fue tanto que ya era inevitable. Había que hacer High School Musical 3, La Graduación. Esta es la única película de la trilogía que fue estrenada en cines, y se debe a que de las tres películas esta era la más costosa. Su presupuesto fue de $11 millones, el cual era casi igual al presupuesto combinado de las dos primeras. A los actores principales que estaban en el equipo se les permitió escoger el número de su camiseta, y cada uno eligió su número favorito. Si recuerdan bien, en esta película apareció un personaje llamado Jimmy the Rocket, el cual era como un intento de Troy, y es por eso que su número es el 41, simplemente para hacerle parodia al número 14 que llevaba Troy en su camiseta. Cuando Sharpay hace su primera aparición en la película, se puede escuchar una música instrumental de fondo. Esta es de la canción Fabulous, que fue cantada por ella en High School Musical 2. En las tres películas existe algo muy peculiar, y es que siempre hay alguna escena en la que Troy mira una especie de reloj invisible. En la primera película, Troy lo hace mientras espera a Gabriela. En la segunda lo hace cuando ve que se está haciendo tarde para su cita con Gabriela. Y en la tercera lo hace cuando está bajando las escaleras junto con Chad. En la escena en la que Troy baila a través de los pasillos de la escuela, vemos que él salta contra una pared, pero si nos fijamos bien podemos ver que antes de que él saltara, la pared ya estaba manchada. Estas manchas fueron producto de todas las veces que Zac Efron intentó hacer ese salto. En esta película aparece el padre de Chad, el cual es interpretado por el verdadero padre de Corbin Bleu. A él también lo pudimos ver siendo padre de Corbin en la película llamada Jumping. Como ya se mencionó anteriormente, esta escuela realmente existe, y para la escena de la graduación se utilizaron más de 500 togas y birretes de color blanco y rojo, que son los que verdaderamente utilizan los estudiantes que allí se gradúan. 10 años después del estreno de la primera película, sus actores principales se reunieron para conmemorar su 10º aniversario. Sí. Por mucho tiempo se creyó que High School Musical 3 sería el final de todo, pero hace algunos meses nos enteramos de que no lo es. Pues High School Musical 4 está confirmada. Esta película será dirigida por Jeffrey Hornaday, el director de Teen Beach Movie, y el guión será escrito por Dan Berensen, el que escribió las películas de Hannah Montana, Los Hechiceros de Waverly Place y Camp Rock 2. Ok, por ahora todo parece bien, ¿no? Bueno, existe un detalle. Y es el hecho de que esta nueva entrega no será protagonizada por los actores que conocemos, sino que se buscará a un nuevo elenco y se crearán nuevos personajes con ellos. Pero tranquilos, como el nombre lo dice, es High School Musical 4, es decir, tampoco es que vayan a mandar a la basura todo lo que conocemos. No, simplemente intentará hacer una secuela muchos años después. Viéndolo desde ese punto de vista, es probable que veamos una aparición o referencia de algunos de los personajes originales. Ya veremos qué tal les va. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Iván, Brenda, Daniel, Natalie, Francisca Herrera y iFantasy. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.